Muchísimas gracias. Es una gran alegría estar con ustedes esta mañana porque conozco esta campaña casi desde que nació, cuando Monseñor Magrat nos hablaba de esto. Con mucha alegría me encuentro con ustedes en ocasión de este jubileo de los empresarios. Y quisiera comenzar citando el Salmo 89. Por la mañana, hazme escuchar tu gracia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Es precisamente esa oración que hacemos por ustedes. Cada mañana escuchen. El Papa Francisco de feliz memoria nos dijo: en un mundo actualmente complejo y frecuentemente polarizado, marcado trágicamente por conflictos y violencia, el amor de Dios que se revela en Cristo y se nos da en el Espíritu Santo se convierte en una llamada para todos. Se trata de una exhortación a aprender a caminar en la fraternidad y a ser constructores de justicia y de paz. Solo de este modo podremos esparcir semillas de esperanza ahí donde vivamos. Y esto es lo que queremos en este jubileo de la esperanza. La esperanza cristiana no es simplemente optimismo. El optimismo depende de la constitución caracterológica de cada persona. Hay personas optimistas y otras que parece que nacieron a las 5 de la tarde con un cielo oscuro y muy pesimistas. No se trata de pensar que todo va a salir bien, simplemente porque queremos que así sea. Nuestra esperanza no se basa en datos del momento, ni en las encuestas, ni en nuestras propias fuerzas. Se basa en una promesa del Señor Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nunca nos debe faltar. Él está y estará siempre con nosotros. ¿Cómo celebrar entonces un jubileo de los empresarios? A primera vista pareciera que no estamos en el mejor tiempo. De hecho, ya en la cuarta parte del siglo XXI, el famoso orden mundial, tan publicitado en el jubileo del año 2000, parece más bien que nunca un verdadero desorden mundial. Basta cualquier reflexión superficial para confirmarlo. Y no me detengo en esto, pero sí en algo que se refiere a nuestro tema. La ética brilla por su ausencia. Y sin ética no hay desarrollo. No hay desarrollo sin ética. Para comenzar, entonces, debo hacer una distinción. La palabra ética proviene del griego ethos y significaba primitivamente la casa, la estancia, el lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles afinó este sentido y a partir de él significó la manera de ser, lo que llamamos el carácter. Así, la ética era como una especie de segunda casa, de segunda naturaleza, adquirida, no heredada, como lo es la naturaleza biológica. De esa concepción se desprende entonces que una persona puede moldear, puede forjar,
puede construir su modo de ser, su ethos. La palabra moral, en cambio, traduce la expresión latina moralis, que derivaba de mos, en plural mores, y significaba costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de ethos. Las costumbres también se alcanzan a partir de la repetición de actos. Y a pesar de esta profunda relación, la palabra moralis tendió a significar las normas concretas que deben guiar las acciones. Así pues, desde la etimología hay poca diferencia entre ética y moral. Una y otra hacen referencia a una realidad parecida, pero aunque se usen de modo indistinto, como si fuesen sinónimos, se reconoce que tienen significados divergentes. Tan antigua como la misma humanidad es el interés por regular mediante normas o códigos las acciones concretas de los humanos en todas las comunidades, en todos los pueblos, sociedades o culturas. Y entonces siempre hay prescripciones, hay prohibiciones que definen su moral. Ahora bien, junto al nacimiento de la filosofía apareció otro tipo de interés: reflexionar sobre las normas o los códigos ya existentes, comparándolos o buscando su fundamento. Estos dos niveles diferenciados de interés o de actividad humana constituyen lo que conocemos hoy por moral y ética. La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta de los humanos. Y estos juicios se concretan en normas de comportamiento adquiridos por cada persona, regulan sus actos, su práctica diaria. Muy bien. Entonces, la ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel diferente. Se pregunta el por qué son válidos unos y no otros comportamientos. La moral da pautas para la vida cotidiana. La ética es una reflexión sobre qué origina o qué justifica estas pautas. Termino esta parte citando al filósofo José Luis Aranguren, español, que decía: ética es la moral pensada, moral, la moral vivida. Hoy, entonces, lamentablemente encontramos conciencias, como dice Adela Cortina, una gran filósofa y socióloga de España, dice Adela Cortina, encontramos muchas conciencias con la razón adormecida, sin el hábito de reflexionar, mucho menos en el tema ético, dando la impresión de que nuestra ética es, en buena medida, una ética domesticada. ¿Por qué digo todo esto? Precisamente porque hoy día es lo que nos hace falta para la empresa, la ética. Y entonces no puede estar la ética domesticada por una ciencia que busca beneficios egoístas, que no le importa el sufrimiento de la mayoría, mientras ella tenga todo para ser feliz al estilo de Epicuro. Y se tiene una ética a la medida y al gusto
de quien tiene el poder. Ahí está la gran tentación de este tiempo en casi todos los gobiernos. Perpetuarse en el poder, pero no para servir, sino para servirse de él. El jubileo, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el jubileo de los empresarios? Cuando se hacen encuestas de la opinión pública, la mayoría de las veces las respuestas de la gente incluyen: la economía no va bien. ¿Cuál es el objeto de la economía? La formación de la riqueza y su incremento progresivo, en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos. Todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive y trabaja. El desarrollo, en efecto, no puede reducirse a un mero proceso de acumulación de bienes y de servicios. Al contrario, la pura acumulación, aun cuando fuese en favor del bien común, no es una condición suficiente para la realización de la auténtica felicidad humana. Ya nos lo decía el Evangelio del viernes pasado. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Un paréntesis, que no lo tengo escrito. ¿Qué le pasa a los dictadores? Recientemente hemos vivido esa caída del dictador de Siria. Durante 14 años fue horrible y oprimió y mató. Bastó que un poderoso le dijera: ya no te puedo sostener, y en 10 días se cayó. ¿Y dónde está? En Rusia. ¿Y qué hace? No habla ni ruso. Su esposa de Gran Bretaña no está permitido que entre a su propio país para vencer el cáncer que tiene. Y él acumuló $1.400 millones. ¿De qué le sirven? Y no puede usar ni uno solo. Es verdaderamente triste la condición de la persona que se dedica simplemente a acumular. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Si el ideal del modelo es generar riqueza y minimizar la pobreza, vemos por todos lados que esos efectos deseables de la economía de mercado todavía no alcanzan el reconocimiento esperado. Antes bien, sus resultados muestran, más en unas partes que en otras, que el modelo está en crisis y exhibe síntomas con malestares sistémicos importantes que revelan implícitamente desniveles preocupantes. De ahí que el Papa Francisco advertía: una economía de la exclusión y la inequidad es una economía que mata. En la carta Evangelii Gaudium encontramos en el número 53. Este modelo genera un tipo de crecimiento económico que no asegura el verdadero desarrollo humano. Entonces, cuando el Papa Francisco dijo en la carta La Alegría del Evangelio: esta economía mata, no se refería de una manera unívoca a la economía de mercado, sino ciertos excesos de una práctica económica de mercado que excluye al ser humano, lo desplaza, lo aniquila. Mientras que, por otra parte, la deficiencia del sistema de incentivos se vuelve la parte más sensible e importante del planteamiento, pero en detrimento de la persona,
que al final queda relegada e ignorada, pero es quien sufre las consecuencias de sus influencias. Marginación, exclusión, inmigración, que hoy día es uno de los temas más sensibles, paro laboral, sin salidas ni perspectivas, y en síntesis, la pobreza. Como vemos, se trata pues tan solo de afirmaciones constatables sobre un sistema vulnerable. Y eso nos anima a pensar que lo que está mal hoy puede ser superado mañana. Queridos empresarios, es el primer pensamiento que yo quisiera que ustedes se graben en su mente y en su corazón. Lo que está mal hoy puede ser superable mañana. Y por eso el jubileo de la esperanza. No nos podemos quedar encerrados. Sí, ya sabemos todo lo que está mal. Basta que sintonicemos cualquier canal o cualquier radio. ¿Y las noticias cuáles son? Malas noticias. ¿Verdad que nunca, muy difícilmente encontramos buenas noticias? Que muertos por aquí, que muertos por allá, que guerra por aquí, que guerra por allá. Que solo malas noticias. No es posible. El bien es más fuerte que el mal, pero el bien no se publicita. Lo que está mal hoy puede ser superable mañana. Por eso el jubileo de la esperanza, que no defrauda. Para que haya un capital, tiene que funcionar con mucho equilibrio y proporción la empresa. Por eso, con ella, el mercado, la propiedad privada, los medios de producción y la distribución de los bienes de consumo son parte de la economía. Cuando se rompe el equilibrio, que es la resultante de la capacidad de mantener una condición económica interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y estímulos con el exterior. Entonces se da en la economía del mercado algo así como un tema de metabolismo. ¿Cómo es eso? De metabolismo. Sí, como un malestar pulmonar y la alteración del aparato respiratorio. Es una comparación para referirme al malestar de lo que estamos viviendo últimamente en una llamada guerra económica. Qué triste, ¿verdad? Y ustedes y yo somos testigos de esto. De pocos años, guerra económica. La ley del más fuerte que se quiere imponer con amenazas, con aranceles, con egoísmos. El capitalismo con su red de sistemas de control retroalimentados, debe buscar una forma de equilibrio dinámico entre su teoría y la práctica, pues en muchos lugares el resultado es que a más teoría, menos práctica exitosa en la aplicación de sus grandes teoremas y postulados dogmáticos fundamentales. No podemos pensar, hay que hacer grande a un país aunque todos los demás sean pequeños. Es imposible. El ideal es que todos podamos ser grandes, pero no simplemente con la exclusión o con la ley del más fuerte. No a la guerra económica. El discurso optimista y positivo, científicamente puro, teóricamente pulcro y perfecto, de una forma de economía de mercado propio del modelo neoliberal, fundado sobre el dominio de la técnica, del dinero y de la deuda, dependientes de la hegemonía de las fuerzas especulativas,
viene a ser como la tierra fértil para un mito, donde puede nacer como un gigante el Homo economicus de los filósofos. Pero a la par del primer escenario existe otro, ideal también, un ambiente humanizado, fundado sobre la condición éticamente deseable, que promueve el desarrollo integral de los pueblos y de las personas, basado sobre el humanismo económico, en donde puede crecer como un héroe exitoso y vencedor, no solamente el Homo economicus, sino el Homo reciprocans, aquel que puede compartir, y es el ideal. No puede haber un equilibrio entre teoría y práctica sin espacios éticos. Indudablemente el mercado es uno de los grandes escenarios de encuentro de los seres humanos. Claro que sí, de ahí nace. Y establece que uno de los grandes signos de la pobreza, sea de los individuos que de las comunidades y de los países, es no tener la oportunidad de participar activamente o creativamente en el mercado, o deber hacerlo en un mercado degradado, o donde se han perdido todas las perspectivas. Como la doctrina social de la Iglesia no fue, no es, ni será una vía alternativa al capitalismo liberal o al capitalismo social o cualquier comunismo, sino una formulación meticulosa de aquello que el ser humano individualmente y comunitariamente necesita para participar en la construcción de una comunidad local, de una comunidad internacional, que se convierte en uno de los núcleos que definen el encuentro generador de ellos. No podemos pensar en un mercado cautivo, no podemos pensar en un mercado reducido a quien tiene mayor poder o mayor fuerza. Es desvirtuar completamente el mercado. Y hago un paréntesis. Todos nuestros países nacen a la vida independiente inspirados por la Revolución Francesa, se recuerdan. Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, hubo todo un espacio del mundo que quiso igualdad sin libertad, todo lo que fue la cortina de hierro hacia el este. Otro modelo que ha querido implantar libertad, pero sin igualdad. Y la fraternidad no llega de ninguna parte. ¿Por qué? Porque la fraternidad solo puede nacer cuando nos reconocemos hijos de un mismo Padre, que es Dios. Y entonces, sabiéndonos hijos de un mismo Padre, ¿qué somos nosotros? Hermanas y hermanos. Esa fraternidad tan necesaria más que nunca. Y el Papa Francisco nos dejó una encíclica preciosa, ignorada, Fratelli Tutti, que no es política. Hubo algunos que me decían, el Papa, ¿para qué se mete en política? Es otro discurso que tendríamos que hablar, pero no cabe hoy aquí porque no los quiero tener todo el día. Fraternidad. Somos hijos de un mismo Padre y por consiguiente somos hermanos. Eso es Fratelli Tutti. ¿Y cómo hace falta? Claro que tiene un capítulo sobre la buena política y ojalá que los políticos la pudiesen leer, pero no la leen porque tienen otros intereses. Entonces, pues bien,
Necesitamos uno de los núcleos que define el encuentro generador de las comunidades es el mercado. Y el libre mercado debe ser portador de una política que contribuya a la humanización, a formas más elevadas de humanización, como nos decía San Pablo VI, la civilización del amor, que procura el cristianismo y no puede ser parte de la retórica maniquea que busca garantizar la seguridad de algunos a través del desprecio de la existencia de otros. Me parece a mí que es incuestionable que lo mismo que no puede haber desarrollo sin seguridad, como tampoco seguridad sin desarrollo. El libre mercado no es enemigo de la cooperación, sobre todo si reconocemos que ante tan graves asimetrías económicas, sin una cooperación para un desarrollo verdaderamente integrante para los gobiernos de algunos pueblos y comunidades, al margen de maniobras que le queda a sus gobiernos, es mínimo. Y el margen de humanización de los mercados es nulo. Por eso subsisten como males sin solución problemas derivados de esta mencionada asimetría. ¿Cuáles son? Deuda externa, control de la especulación financiera, medio ambiente, emigración, derechos humanos, democracia, justicia, pobreza, salud, educación. Muchos críticos del Evangelii Gaudium no están lejos de esta apreciación. Han notado el carácter intrusivo y hasta invasivo de la lógica de mercado, que reduce siempre más el área disponible para la comunidad humana, para la actividad voluntaria y pública a todos los niveles. Qué triste, queridos amigos. Todo el bien que ha hecho la cooperación internacional, que de un plumazo se diga, se acabó. Y ahora, y perdón que haga una referencia directa, pero con la clausura de USAID, ¿cuántos pobres quedarán más pobres? Han quedado más pobres. Y yo he sido testigo de, al cerrar estas instituciones, quedan o mal vendiendo equipos, casas, todo lo que se tenía para promover el desarrollo, que se acabó de un plumazo. Eso no es justo. La cooperación al desarrollo es lo que puede llevar al desarrollo y no la falta de cooperación ni encerrarse egoístamente. El mercado es cierto que impone su modo de pensar y de actuar y establece su escala de valores inherentes a sus opciones. Yo creo que la economía del mercado es un gran desafío para la nueva evangelización. No podemos decir que está equivocado, al contrario, debemos darle espíritu, debemos darle contenido, algo que sea más que dinero, la fraternidad. La teoría política y económica cree que la riqueza se autorregula sin intervención del Estado y al margen de la ética, prescindiendo de ella, y predica que es la ley de la oferta y la demanda la que garantice una solución armónica e igualitaria para lograr un equilibrio justo, dinámico, metabólico entre el capital y los capitales, la dignidad humana, el medio ambiente y una sociedad sin conflictos ni tensiones. Es un buen deseo que habría que hacerle pocas objeciones, aunque sí muchas preguntas.
y sería como un producto homeopático que lo cura todo. Pero lo que se da en la práctica es que, según esta teoría, es el individualismo de cada uno el que estimula el rodaje de la maquinaria del sistema. Es equivocado. El individualismo tiene aspectos muy buenos, pero no se puede centrar como el motor de la economía. Es el fracaso, más bien. Los productores y dueños del capital ponen todo su empeño para conseguir el máximo beneficio, mientras que los trabajadores ponen todo su trabajo con la ambición del mayor sueldo posible. Es un error antropológico que desconoce la identidad del ser humano. Estamos creados para el amor, y el amor no es egoísmo. Estamos diseñados comunitariamente, a ejemplo de la Santísima Trinidad, 3 personas iguales y distintas en comunión. Y esto es la familia, comunidad de amor. El individualismo egoísta destruye. De ahí tantos problemas en la empresa y en la familia. Por eso, la sinodalidad es el nuevo camino que debemos recorrer. ¿Qué significa? Caminar juntos. Y ustedes lo saben por la doctrina social de la Iglesia, que la conocen, y la conocen muy bien. Otro paréntesis, todo mundo se extraña. ¿Y el nuevo Papa de dónde sacó ese nombre que es tan raro? León. Y León XIV. Bueno, ¿de dónde lo sacó? De León XIII. ¿Quién fue León XIII? ¿Quién fue? El precursor de la doctrina social de la Iglesia. Cuando comienza la revolución industrial en Gran Bretaña, a finales del siglo XIX, este Papa, que ya estaba aproximándose al final de su edad, murió de más de 90 años. Él tiene el valor de denunciar la explotación que había de mujeres y niños allá en Gran Bretaña, con una encíclica para todo el mundo que significó el nacimiento y la sistematización de la doctrina social de la Iglesia. Él no se la inventó. Ya desde los padres desde el Señor Jesucristo, estaba viendo que ustedes tienen ahí en esa motivación las obras de misericordia. Es el Señor Jesús el que nos las dijo, y es Él el que prácticamente comienza la doctrina social de la Iglesia. Pero claro, el Papa León XIII fue un pionero, y el Papa León XIV escogió ese nombre porque quiere ser un gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué se necesita para que haya economía con ética? Entonces, hoy más que nunca, la empresa es motor de la vida social, y en cuanto tal, no puede ser neutra, desabrida, ni amorfa. Hay un asunto de identidad y de cultura de empresa que hay que considerar, aprendiendo a conjugar en sinergia con la realidad del territorio en el que se implanta un negocio, sintonizar empáticamente con él y condividir así proyectos de desarrollo. Un empresario sensibilizado, un empresario motivado con los valores humanistas cristianos que iluminan y nutren el quehacer económico, antes debe ser alguien plenamente consciente de sus propias potencialidades.
alcanzando crear relaciones fuertes y duraderas, fundadas sobre la comprensión recíproca, sobre el respeto, también cuando se dan errores, tensiones o dificultades. Optar por una actitud de juez es colocarse en un contexto mental y psicológico que no permite percibir los límites, quizás eventualmente graves, lo que en el Evangelio se dice la viga en el propio ojo, que uno puede tener y que a lo mejor no alcanza a remover. Qué bello que ustedes se asocien y dialoguen y puedan plantearse los problemas comunitariamente, porque 4 ojos ven mejor que 2 y 20 ojos ven mucho mejor que 2, porque es importante, y esto es sinodalidad, queridos empresarios. También ustedes están llamados no simplemente a competir. Qué triste eso, ¿verdad? En lugar de ser hermanos que caminamos juntos, competidores que se consideran enemigos. Eso no debe existir, porque eso es freno, eso es completamente ir destruyendo lo que es la empresa. Aceptar las críticas implica escuchar, y muy frecuentemente es más difícil que simplemente hablar. También el empresario tiene necesidad de este self-control antes, durante y después de las operaciones de las que depende la vida de los otros y el bien común de la sociedad. Si las motivaciones y las estrategias que sigue un empresario son a la medida de la persona y tienden a su plena realización, aunque sea pagando el costo de entrar en dialéctica con aquellas leyes de la economía de mercado que tanto condicionan el ejercicio del emprendimiento, esta opción convierte el capital y la hacienda en un instrumento al servicio de una mejor condición civil. En cambio, el empresario que orienta la propia actividad buscando solamente un consenso comercial arriesga dilapidar el patrimonio de talentos que se le han confiado. Queridos hermanos, ustedes tienen muchos talentos y por consiguiente no hay que enterrarlos, hay que hacerlos fructificar, porque enriquecen a toda la humanidad. Construir sobre roca, nos dice el Evangelio, es la orientación a la cual debe tender siempre y en toda circunstancia para asegurar la honestidad de los procesos comerciales y productivos de una empresa, aun cuando los demás, la competencia, la misma corrupción del Estado parecen conquistar posiciones buenas, pero que son a la larga efímeras. Tarde o temprano, la corrupción conduce al fracaso, tarde o temprano. La honestidad, el apego a una cultura de la legalidad deben ser los dos rieles imprescindibles sobre los cuales se mueve y se articula la actividad empresarial. Hay que tener claro que las ganancias y las victorias de ayer son siempre menos importantes que los proyectos de hoy y del mañana. No podemos vivir, y menos los empresarios, con una tortícolis perenne mirando para atrás. No, de ninguna manera. Hay que mirar para adelante y mirar con esperanza. La economía del mercado puede redimir sus excesos prácticos en el momento de inspirar y establecer una empresa se tuviese en cuenta siempre el bien común.
dando por un principio indiscutible, moralmente introyectado en la conciencia moral del emprendedor, que el trabajo se convierte en un instrumento de edificación para sí y para la generación futura y las generaciones del futuro. Quien actúa con coherencia, ahí cuando encuentra obstáculos insuperables, debe preguntarse si ese proyecto es correcto, si el lugar es el propicio para realizarlo y si la conexión es justa y adecuada para tener éxito. Es ahí donde el empresario también puede hacer un ejercicio de fe. La fe no es un refugio para gente sin coraje, sino la dilatación de la vida, nos dijo el Papa Benedicto y el Papa Francisco en aquella encíclica a 4 manos que se llamó Lumen Fidei. Entonces, mi último punto, descansen ya porque los he tenido muy filosofando. Entonces, sostenibilidad empresarial. Necesitamos trabajar en un desarrollo sostenible, lo sabemos. La ONU ya lleva 2 periodos trazándonos esos objetivos que para nada se han logrado, más bien vamos para atrás. Entonces, la empresa tiene que ser sostenible. Un desarrollo tiene que ser sostenible, que permita cubrir las necesidades básicas de todos los seres humanos, incluidos las generaciones que van a venir. Disminuir las desigualdades, respetar el planeta y sus moradores, el medio ambiente, la ecología, las famosas COP, que muchos ni se enteran, ¿verdad? Ni se enteran. Ahora se va a desarrollar la COP próxima en noviembre en una ciudad del noreste de Brasil, tan empobrecido, en Belém, Pará. Bueno, yo tuve que estar en una COP cuando era presidente de la Cáritas Internacional. Me dio tristeza, tantos esfuerzos, tanta participación, porque hay cosas preciosas, pero si los grandes no firman, no pasa nada. Y no ha pasado nada. Mientras China, Rusia, India y Estados Unidos no se comprometan, no se puede lograr nada. Y vamos a seguir sufriendo el deterioro. Hay que tomar conciencia y por eso hay que participar. Quiero decirles que hemos invitado al Papa León XIV a participar en Belém, Pará. No sé si va a poder. Y quiero decirles que el Papa Francisco quería participar en Glasgow. ¿Y por qué no fue? Porque empezaron a discutir los obispos de Gran Bretaña, pero que son 3 naciones, ¿verdad? Tanto los escoceses como los galeses y como los británicos. ¿Que por qué no iba el Papa ahí? Y el Papa dijo, yo voy solamente para la COP, no voy en visita pastoral a Gran Bretaña. Y entonces por eso no fue, porque su presencia tenía que ser de unión y no de desunión. Entonces, qué importante, queridos empresarios, las COP no son simple iniciativa de las Naciones Unidas. Las COP son futuro para la misma economía y futuro para el mundo, porque un mundo irrespirable va a acabar con todos. Y para ahí vamos si no se toman decisiones serias. ¿Qué decisión seria es? Por ejemplo, el cambio de los automóviles, del petróleo
a la electricidad. Ay, pero es que no hay electricidad. Claro que la hay, pero no la aprovechamos. ¿Dónde están los paneles solares? ¿Dónde está la energía eólica? ¿Dónde está la energía hidráulica? Llueve y llueve y llueve y el agua se va a los océanos y punto. ¿Cómo falta esa planificación? Sostenibilidad empresarial. Necesitamos respetar el planeta y sus moradores. La economía trata de generar riqueza y repartir la riqueza generada. Hemos de buscar modelos que consigan hacerlo respetando los derechos humanos. La economía y la política, porque muchas veces la política ha sometido la economía a intereses puramente políticos. No puede ser. Cada una de las dimensiones tiene su propio ámbito que debe ser respetado. Ahora bien, estos retos hay que asumirlos pensando en todo el planeta, más en una época de globalización como la actual. Es necesario encontrar modelos que permitan a todos los seres humanos ejercitar sus derechos civiles y económicos. Y para ello, desde la economía, hemos de conseguir que todos tengamos posibilidades reales de acceder a bienes y servicios básicos y a un desarrollo que mejore la calidad de vida, como dijo Amartya Sen. En los últimos años están tomando mucha fuerza conceptos como la responsabilidad social empresarial, que yo sé que ustedes la han desarrollado, la sostenibilidad, la inversión sostenible y responsable, que abordan las necesidades de que la economía y sus agentes respeten los intereses de toda la sociedad, incluidas las generaciones venideras. Es lo que denominamos genéricamente sostenibilidad. Y no voy a insistir más en esto. Yo quisiera concluir con unas reflexiones de Zygmunt Bauman, que muchos de ustedes lo conocen. Murió en el 2017. Uno de los grandes pensadores de la Europa de los últimos tiempos. A mi juicio son muy adecuadas para nuestras reflexiones. Y cito a Bauman: queremos gozar de una vida rica, acomodada, que nos ha llevado a asumir como principal indicador la adquisición, el shopping. Parece que todos los caminos que llevan a la felicidad llevan al negocio. Esto somete al sistema económico y a nuestro planeta en general a una presión enorme. Y es desastroso para las nuevas generaciones. Es evidente que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, a expensas de nuestros hijos. Podemos encontrar alternativas al crecimiento de la producción y del consumo para hallar la satisfacción, en resumen, para ser felices. Sería necesario, si no queremos destruir nuestro hábitat y generar fenómenos catastróficos como las guerras, y en eso estamos. Los actuales niveles de consumo son ya insostenibles desde el punto de vista ambiental y también económico. La idea de la prosperidad más allá de las trampas del consumo infinito se considera una idea de locos o revolucionarios. Jackson dice que hay alternativas. Las relaciones, la familia, los barrios, las comunidades, el significado de la vida, la sinodalidad. Hay enormes recursos de felicidad humana que no se aprovechan, dice Bauman.
La mayor parte de las políticas realizadas en el mundo por parte de los gobiernos caminan en la dirección exactamente contraria. Estas políticas, rara vez más allá de la próxima cita electoral, como que está hablando para nuestros países, ¿verdad? Solo hay, cuando se aproximan unas elecciones, hay que ver todas las promesas, ¿verdad?, del arca de la felicidad. Nunca miran lo que sucederá dentro de 20 o 30 años. Asistimos a un proceso de mercantilización y comercialización de la moralidad. Los mercados están acostumbrados a orientar las necesidades humanas, necesidades que en el pasado no satisfacía el mercado. Eso es lo que yo llamo comercialización de la moralidad. Nuestra necesidad real debería ser cuidar de nuestros seres queridos. Es Bauman el que está hablando y no era cristiano. Creo que todos nos sentimos culpables porque no somos capaces de pasar tiempo suficiente con nuestros seres queridos. Hace 20 años, el 60% de las familias de América se reunía alrededor de la misma mesa para cenar. 20 años después, solo lo hacen el 20%. La gente está más ocupada con el teléfono, con el iPad, con el celular, etc. Nuestra vida cotidiana ha cambiado profundamente a causa de las tecnologías, que seguramente han generado cosas positivas, pero también han generado daños colaterales. Hoy, si salimos sin el teléfono, nos sentimos desnudos. El límite entre el tiempo dedicado al trabajo y el dedicado a la familia se ha esfumado. Siempre estamos trabajando, llevamos la oficina en el bolsillo, no tenemos excusas. Debemos trabajar a tiempo completo y cuanto más se sube en la jerarquía, menos tiempo se tiene para uno mismo, siempre al servicio. Obviamente, y es Bauman el que habla, obviamente los mercados y el consumismo no pueden arreglar esta situación, pero nos pueden ayudar a mitigar nuestra mala conciencia y lo hacen animándonos a comprar. Al mismo tiempo que desaprendemos otras habilidades primarias, por ejemplo, a reconocer el dolor moral, que es muy importante porque es un síntoma. Nos ayuda a reconocer la fragilidad de los vínculos humanos. De pronto tenemos gente que tiene miles de amigos en internet, pero antes decíamos que los amigos se ven cuando se les necesita. Y esto no es exactamente el caso de hoy. Los amigos por internet nunca están presentes. Mientras nuestro sentido moral se mercantilice, la economía crecerá porque se pone en marcha por las necesidades humanas y los deseos que está llamada a satisfacer. Necesidades y deseos aparentemente buenos, como demostrar afecto a los demás. Los grandes economistas del pasado decían que las necesidades son estables y que una vez satisfechas dichas necesidades, podemos pararnos a disfrutar del trabajo realizado. Existía la convicción de que al final del camino, preparado al inicio de la modernización, se tendría una economía estable, en perfecto equilibrio. Sucesivamente se ha ido tomando un camino distinto. Se ha inventado al cliente.
Se ha entendido que los bienes no tienen solo un valor de uso, sino también un valor simbólico. Son los status symbol. Ya no se compra un bien porque se necesita, sino porque se desea. El objetivo, por tanto, era desarrollar cada vez nuevos deseos en los seres humanos. Pero hasta los deseos, llegado a un cierto punto, se encuentran con sus límites. Y ese límite ha sido superado mercantilizando la moralidad. No hay límites para el amor, no hay límites para el afecto que queremos mostrar a los demás. Responsabilidad incondicional sazonada con incertidumbres y ansias. Este es el motor del consumismo actual. Entonces es momento de la verdad. Tenemos que hacer algo, emprender un camino auténticamente humano, un camino hecho de comprensión recíproca. Qué importante. Y si ustedes encuentran alguna obra de Zygmunt Bauman, se las recomiendo. Les va a ayudar muchísimo. Él fue uno que se inventó eso del hombre líquido, que todos lo conocemos. El ciudadano líquido, superficial, sin raíces, sin base. No es ese el camino. Queridos amigos empresarias y empresarios, ¡adelante! Siempre me gusta hacer una distinción, que hoy Monseñor Ulloa lo mencionó en la Santa Misa. Una distinción entre empresario y hombre de negocios. El empresario es un hombre, como su nombre lo indica, uno que arriesga, que emprende, que camina hacia adelante y que abre horizontes. El hombre de negocios es uno que solo busca el dinero, lo más que se pueda, lo más pronto posible, aunque sea especulando, o peor todavía, defraudando. Y esto existe hoy día y mucho. Sean siempre empresarios, nunca simplemente hombres de negocios. Que ustedes siempre sean auténticos empresarios con la frente en alto y la conciencia limpia y honesta. Y pueden hacer suyo el lema que nos decía, y precisamente hoy, en la oración matutina que hacemos en la liturgia de las horas, oramos con el profeta Isaías, que yo se los dejo como la oración del empresario. Isaías 26:12. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Fíjense qué bonito. Señor, aunque la bolsa de valores se hunda, aunque las acciones y tanto, aunque los aranceles nos estén encareciendo materias primas, etcétera, etcétera. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Muchas gracias. Sí. Gracias. Vamos a dedicar Muchas gracias. Vamos a dedicar un par de minutos para tomar alguna pregunta o consulta que se quiera hacer al cardenal y aprovecharlo en estos segunditos. Tomaremos un par nada más y tendremos micrófonos en el salón, así que por favor nada más nos levantan la mano para poder llevarles el micrófono. Gracias, Cardenal Rodríguez Maradiaga. Es un placer
tenerlo por aquí, por Panamá nuevamente, que nos ha hecho ya bastantes viajes desde que fue nombrado cardenal en el 2001. Y muchas gracias por todas esas reflexiones en el día de hoy. Sin ética no hay desarrollo, creo que lo tenemos muy claro. Usted, aparte de tantas reflexiones que nos ha dado sobre el tema de los empresarios y la ética en particular, dijo también que para el tema del sector político, de la política, íbamos a necesitar otra reunión, pero sin embargo nos dio algunas reflexiones también sobre el tema político. Quisiera pedirle si nos puede dar algunas recomendaciones de cómo acercar más a ese sector político con el sector empresarial, porque la política sin el empresario y el empresario sin el sector político tampoco camina bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer que caminemos juntos mejores ambos sectores? Gracias. Qué buena pregunta, porque fíjese que es uno de los problemas más graves que hay hoy día en América Latina. ¿Verdad? Que se le ocurrió a don Hugo Chávez hacer como el proyecto político para el continente, quedarse en el poder para siempre. Es verdaderamente la negación de la política. Si la política, como su nombre lo indica, polis, ciudad, es el servicio al bien común de los ciudadanos, no es el poder. ¿Para qué? Para usarlo en beneficio propio. Y se lo digo porque soy testigo de esto. Si a mí me tocó fuerte y sufrir también. Cuando empezaba ese proyecto de Hugo Chávez, yo estaba con la Cáritas del Salvador y un periodista me entrevistó y me dice, ¿qué piensa usted? Mire, le digo, el problema son los dictadores, porque el dictador se vuelve ciego y se vuelve sordo. Ni mira ni oye que le den consejos. Al día siguiente sale el titular del periódico diciendo, el cardenal Rodríguez dice que Hugo Chávez es dictador ciego y sordo. Y claro, el resultado no se hizo esperar, ¿verdad? Él dijo que yo era un loro del imperio y que era un payaso vestido de cardenal. Bueno, a mí eso no me hizo sufrir porque yo sé que no es cierto, pero de todas maneras es muy triste que la persona, en lugar de combatir las ideas con ideas, se piense a combatir las ideas atacando a las personas. Y esto es uno de los problemas hoy día. Si uno se atreve a denunciar algo que no va bien, piensan que para defenderse hay que destruir al que dijo el comentario o lo que sea. Por eso estamos viendo cuánta persecución y hasta muerte a periodistas en nuestro continente. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos de ellos que tienen mucha conciencia social y se atreven a denunciar cosas que no van bien. Entonces hay que destruirlos a ellos. No, eso no es el camino. Bueno, esto es solo una parte. ¿Cómo concluyó la cosa? Que después Hugo Chávez me pidió disculpas. Y yo no sabía de dónde venía eso, porque dije, ¿no será que ya se convirtió? No. Fue, me lo dijo el cardenal Ortega, ya difunto, que era el arzobispo de La Habana. Mira, que Fidel llamó a Hugo Chávez y le dijo que te tenía que pedir disculpas. Fíjense la historia. Es una historia larga porque nos reunimos con el CELAM, nos reunimos con Fidel Castro en La Habana y fue muy interesante, muy interesante. Y eso ayudó a una mayor apertura, pero nada más, ese es otro capítulo. Muy bien, la política no está para adueñarse del poder, la política es un servicio. Cuando hablan, es que la clase política, equivocado.
Ellos son los mismos que defienden una sociedad sin clases y quieren después clase política, que en general, y perdón, me refiero yo a mi país, en general son personas que nunca han trabajado y han hecho de la politiquería, porque eso no es política, han hecho de la politiquería un modus vivendi. Me recuerdo uno que ya falleció, que lo entrevistaron. ¿Y cuál es su profesión? Soy político. Si eso no es profesión, eso no es profesión. Sin embargo, este es uno de los defectos que tenemos. Tanta gente que quiere entrar en el camino político simplemente, mire, para vivir sin trabajar a costa de los demás. Y el trabajo es lo que produce riqueza. El que quiere ser rico sin trabajar está robando a los demás. Y el que se llama a sí mismo clase política es una clase privilegiada de haraganes. Perdone, pero es lo que yo percibo y lo digo claramente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El camino se llama sinodalidad. Sinodalidad. Fíjense que hay dos santos patronos de los políticos. Y sin embargo, ¿es posible la santidad en los políticos? Sí. Santo Tomás Moro, que pagó con su vida él ser leal como funcionario del rey, pero decir la verdad. Y el cardenal Newman, San Newman, que también supo decir las verdades a los políticos. Son los dos patronos de los políticos. Pero, ¿cómo es necesario que la política camine de la mano de la empresa? No para sobornar ni porque a veces eso ha sucedido, no, es para trabajar ambos por el bien común. Si no hay una política limpia, honesta, si no hay justicia que respete la ley, se corrompe fácilmente. Y ahí está el problema. Cuando hay políticos que, yo conozco casos, por ejemplo, de una persona que la nombran como ministro de un gobierno y termina, ¿y qué le dicen? Tonto, fuiste ministro y saliste pobre. Imagínense. Eso lo dicen, como que si uno lo nombran en un puesto público para enriquecerse, ¿no? Y eso es totalmente equivocado, totalmente equivocado. O sea, necesitamos un esfuerzo muy grande para que la política y los políticos puedan convertirse. El modelo no es el Foro de Sao Paulo, el modelo no es tampoco el modelo de Trump, no. El modelo es la doctrina social de la Iglesia y el Señor Jesús, que lo que quiere es el bien y que nos amemos, que nos respetemos, que caminemos juntos, que seamos hermanos. De modo que no se cansen, pero los romanos tenían una frase muy interesante: gutta cavat lapidem, non semel cadendo sed semper. Una gota perfora la piedra, no porque cae una sola vez, sino porque cae siempre. Gutta cavat lapidem, non semel cadendo sed semper. No hay que cansarse, que a la larga la gota va a penetrar la piedra y la va a perforar, pero se necesita. No se cansen, adelante.
Vamos a ver si hubiera una última pregunta para recibir, si no, en aras del tiempo de todos ustedes y agradeciéndoles que hayan estado con nosotros, lo despedimos, cardenal. Muchísimas gracias, por favor, ese aplauso sentido para estas palabras y este mensaje que nos ha dejado hoy el cardenal.